Para el trabajo de campo decidimos consultar a un chamán. Fuimos al Instituto de Artes Esotéricas para vivir la experiencia del ritual de florecimiento, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la persona en todo aspecto, incluyendo lo sexual. En este espacio intercultural pudimos observar diferentes signos que señalaban la hibridación cultural. Por ejemplo, el Ekeko, símbolo de prosperidad, o Siddhartha Gautama, que significa reflexión. A partir de esta experiencia, el blog tendrá más contenido en cuanto al esotérico y a las diferentes creencias culturales sobre la sexualidad. Desde la creación del blog y siguiendo la teoría de Shannon, hemos enfrentado un par de veces problemas técnicos debido a la restauración de la página web en general. En las entradas publicadas, el problema de efectividad se puede relacionar con el concepto de entropía por la falta de elementos audiovisuales que capten más la atención del público objetivo, por lo que enriqueceremos nuestras publicaciones con videos que traten el tema de la sexualidad de un modo más cotidiano y urbano. Asociando a la teoría de Koebner, se puede apreciar claramente que el acontecimiento es el sexo en sí. Luego seguimos nosotras, que somos las creadoras del blog, es decir, el acontecimiento percibido. Estos dos elementos son importantes para llegar a brindar el mensaje que son las entradas publicadas en el blog captadas por los cibernautas. Para mejorar los contenidos del blog, deberíamos publicar temas más originales. Asimismo, difundir más el blog, ya sea en YouTube o en las redes sociales más populares. En nuestro blog podemos apreciar la función poética. Esta es aquella que hace referencia a su forma y estructura. Nuestro blog está escrito de manera coloquial para darle un matiz amigable y que nuestros internautas se sientan más identificados. La función fática no fue exitosa, ya que a pesar de que intentamos que hubiese feedback animando a los lectores de blog a dejar sus comentarios, estos fueron casi nulos. La función emotiva, al igual que la función referencial, están muy presentes. En todos nuestros artículos damos nuestra opinión subjetiva. Además, expresamos nuestros estados de ánimo respecto a los temas y utilizamos numerosas interjecciones y oraciones exclamativas. De acuerdo con la teoría empírico-experimental, el éxito del blog depende del interés que tenga la audiencia por la información presentada. En este caso, el sexo es un tema candente que atrae a todo tipo de personas. Enfocándonos en el ámbito sexual, podemos decir que los mitos y verdades de la sexualidad es un tema que incita a que la gente escoja y vea el blog. Sin embargo, este no ha tenido el éxito esperado. Por lo tanto, no podríamos hablar de percepción y memorización selectiva. Probablemente se deba a que no lo hemos difundido lo suficiente, ya que nos hemos limitado a propagarlo en nuestro círculo de amigos, lo que explica la ausencia de comentarios, pues existe reparo en el tema por el que dirán. Esto no sucedería si el blog circulara de manera regular en ambientes anónimos. En cuanto al mensaje, podemos afirmar que va dirigido a toda clase de público y que nuestras entradas tienen aspectos tanto positivos como negativos respecto a la sexualidad. Aún así, esto no significa que el público tenga confianza en nuestras entradas, ya que no contamos con suficiente credibilidad por ser un blog amateur. A pesar que nuestro blog va dirigido a toda clase de público, nuestras entradas no cuentan con conclusiones, puesto que el mensaje es explícito. Finalmente, según la teoría de los efectos limitados, el contenido de nuestro blog ha sido consultado a líderes de opinión mediáticos, quienes son los medios de comunicación masivos como artículos de revista y de entre los cuales, por ejemplo, el programa de la famosa sexóloga Alessandra Rampolla. Además, consultamos líderes de opinión, quienes son personas de nuestro entorno, como son nuestros amigos más experimentados en el tema. Por otro lado, producimos un efecto de refuerzo, puesto a que es un tema que ya se encuentra presente, pero nuestro objetivo es manejarlo de una manera más tradicional en cuanto a lo místico y cotidiano.